La verdad más inquietante, durante años susurrada en los pasillos de mármol del poder en Teherán, finalmente fue pronunciada por la voz más alta del régimen. La ira popular, que durante décadas fue minimizada y atribuida a influencias extranjeras o a pequeños grupos aislados, ha alcanzado un punto en el que ya no puede ser ocultada. El líder supremo de Irán, Khamenei, se vio obligado, quizá por primera vez en su mandato, a reconocer públicamente que miles de personas han muerto como consecuencia de las protestas que sacuden al país. No se trata de una declaración rutinaria ni de una evaluación administrativa, es una confesión directa del precio humano de una estructura de poder que, durante 40 años, ha estado en guerra contra su propia sociedad. Las principales agencias internacionales, como Reuters, hablan de al menos 5.000 muertes confirmadas. Sin embargo, informes procedentes del terreno, listas filtradas desde morgues y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sugieren que la cifra real es considerablemente más alta, posiblemente decenas de miles. Que el propio régimen admita una fracción de esta tragedia no demuestra fortaleza, sino todo lo contrario. Es una señal clara de pérdida de control. En este contexto resulta imprescindible recordar la advertencia lanzada por el presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien reconoció que el propio liderazgo podría convertirse en objetivo directo, un escenario que, según él mismo admitió, podría empujar al país hacia una guerra civil devastadora. Cuando las más altas esferas del Estado hablan abiertamente del riesgo de asesinatos internos, queda claro que las grietas en el sistema de seguridad ya no pueden ocultarse. Estas fisuras no solo se sienten en las calles de Teherán, sino también en los despachos más protegidos de la diplomacia iraní. La prueba más contundente de que el régimen ha entrado en una fase terminal llegó desde Ginebra. Ali Reza Herani, uno de los diplomáticos iraníes de mayor rango ante Naciones Unidas, presentó su renuncia en silencio y solicitó asilo a las autoridades suizas. No fue una dimisión burocrática más. Fue la decisión de un hombre con acceso a información sensible que entendió que el barco se hundía y optó por abandonarlo antes del colapso final. Herani salió del país junto a su familia, plenamente consciente de que regresar a Irán ya no era una opción segura. Si un diplomático encargado de defender al régimen ante la comunidad internacional cree que su propio Estado no puede protegerlo y que incluso podría perseguirlo, entonces la credibilidad del sistema se derrumba por completo. Esta huida, coincidiendo con las admisiones de muertes masivas y el temor abierto a atentados contra la cúpula, refleja el nivel de pánico que se vive hoy en Teherán. Altos funcionarios debaten en privado escenarios impensables hasta hace poco, incluyendo la caída del gobierno y planes personales de escape. Mientras estas fracturas se multiplican en la élite, la realidad en las calles es aún más brutal. El régimen ha recurrido a su última carta, la fuerza sin disimulo. Las imágenes verificadas muestran a las fuerzas policiales y milicias recogiendo casquillos de bala tras disparar munición real contra manifestantes, en un intento deliberado de borrar pruebas. Cuando un Estado elimina los rastros de disparos dirigidos a sus propios ciudadanos, ya no se puede hablar de control del orden público, sino de ejecuciones planificadas. Al percibir que el miedo ha dejado de funcionar, el poder ha trasladado la represión al ámbito privado. Videos difundidos por redes sociales muestran incursiones nocturnas en edificios residenciales, con fuerzas armadas irrumpiendo en viviendas, derribando puertas y deteniendo civiles por la fuerza. En otras grabaciones, se observa cómo se desactivan cámaras de seguridad antes de las operaciones, una estrategia clara para evitar cualquier rastro visual. Desde Isfahán llegan informes aún más alarmantes, francotiradores apostados en azoteas, disparando con precisión contra los manifestantes. No existe mayor evidencia de desesperación que un Estado apuntando armas de precisión contra sus propias plazas públicas. Estas acciones no son señales de fortaleza, sino intentos finales y brutales de contener un movimiento que ya ha superado el punto de retorno. Sin embargo, la respuesta violenta del régimen no se limita a las calles. El aparato judicial también ha sido activado y lo ha hecho en su forma más despiadada. Funcionarios iraníes, ignorando abiertamente el derecho
internacional y los principios básicos de derechos humanos, han llegado a declarar ante las cámaras que los manifestantes detenidos deben ser juzgados y castigados de inmediato, incluso mediante ejecuciones públicas. La reciente declaración del fiscal jefe de Teherán, Ali Salih, quedará registrada como una mancha indeleble en la historia legal del país. Salih anunció que se habían preparado acusaciones contra un gran número de detenidos a una velocidad extraordinaria y que los expedientes ya habían sido enviados a los tribunales. El objetivo no es la justicia, es el miedo. Se trata de enviar un mensaje a toda la sociedad. Protestar tiene un precio extremo, pero el régimen parece ignorar una realidad fundamental. El mundo actual no es el de hace décadas, y estas acciones colocan a Irán en una confrontación directa con la comunidad internacional. El mensaje desde Washington ha sido claro y contundente. Donald Trump no ha dejado margen para interpretaciones. Si estas ejecuciones se llevan a cabo, las consecuencias serán graves. No se trata solo de condenas diplomáticas, sino de señales claras de que una intervención es una posibilidad real. Las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, refuerzan esta lectura. Huckabee afirmó sin rodeos que el régimen ha perdido toda legitimidad y que ha llegado el momento de que el pueblo iraní sea liberado de un sistema que gobierna mediante el terror. Estas advertencias indican que el margen de maniobra de Teherán se está reduciendo rápidamente. Si continúan las ejecuciones sumarias y la represión indiscriminada, Estados Unidos dispone de múltiples opciones estratégicas. Fuentes del Pentágono y los movimientos militares en la región confirman que Washington ha intensificado su presencia en Oriente Medio. Los grupos de portaaviones en el Golfo Pérsico, junto con el despliegue de cazas F-35 y F-15, no constituyen una demostración simbólica de fuerza, sino una preparación tangible para escenarios de combate. A ello se suman las patrullas permanentes de drones de vigilancia de gran altitud como el MQ-4C Triton, que operan las 24 horas del día a lo largo de las fronteras aéreas iraníes. Cada base, cada traslado y cada movimiento es monitoreado en tiempo real. Washington observa y espera. Un error por parte del régimen podría desencadenar una respuesta inmediata. Entre las opciones evaluadas se incluyen ataques contra instalaciones nucleares, operaciones cibernéticas destinadas a paralizar los centros de mando y control, y acciones cinéticas para neutralizar la capacidad balística del país, cegar las redes de comunicación de la Guardia Revolucionaria, figura entre los primeros pasos de cualquier operación potencial. En círculos diplomáticos se comenta incluso que determinadas bases y edificios judiciales, utilizados como instrumentos de represión interna, podrían ser considerados objetivos legítimos. Pero Estados Unidos no está solo en esta postura. Las principales potencias europeas siguen la situación con máxima atención. Desde una perspectiva regional, ningún análisis sobre Irán estaría completo sin considerar el factor israelí. La inteligencia israelí ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para operar dentro del territorio iraní. En un momento en el que el régimen se encuentra debilitado por la presión interna, la posibilidad de una operación quirúrgica contra el programa nuclear o instalaciones militares clave es hoy más alta que nunca. Lejos de unir al poder, una acción de este tipo podría acelerar su desintegración. El Reino Unido también se está preparando para escenarios de alta tensión. El Ministerio de Exteriores británico elevó el nivel de riesgo para 16 países, entre ellos Irán y Turquía, en una advertencia de viaje dirigida a sus ciudadanos. Este tipo de avisos suelen emitirse cuando se anticipan acontecimientos militares de gran escala, con el objetivo de reducir riesgos civiles y facilitar evacuaciones. A ello se suma el aumento de actividad en bases aéreas británicas en Chipre y el incremento de vuelos de reabastecimiento de la Royal Air Force en la región. Mientras el régimen intensifica la represión interna, se enfrenta simultáneamente a una presión militar externa sin precedentes. Las amenazas de cerrar el espacio aéreo, utilizadas por la administración de Trump como gesto de desafío, no tienen impacto real en las capitales occidentales. Por el contrario, cada paso agresivo refuerza la narrativa de que una intervención internacional estaría justificada. La postura internacional frente al régimen de Teherán ya no se limita a advertencias militares. Paralelamente, se ha puesto en marcha un proceso acelerado de aislamiento diplomático y legal.
Países que durante años mantuvieron relaciones prudentes y calculadas con Irán están rompiendo ahora esos vínculos sin ambigüedades. Uno de los movimientos más contundentes provino de Argentina. El gobierno de Buenos Aires anunció oficialmente que reconoce al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. Esta decisión sitúa a la principal fuerza armada del Estado iraní al mismo nivel jurídico que grupos como ISIS o Al-Qaeda. Las consecuencias de esta designación son profundas. No solo limita de forma severa la capacidad de acción de Irán en América Latina, sino que también acelera su exclusión del sistema financiero internacional. Desde Europa llegó un mensaje igualmente contundente. Alemania declaró que el régimen iraní ha perdido su condición de Estado legítimo debido a la violencia ejercida contra su propia población. Berlín advirtió que las relaciones diplomáticas podrían suspenderse y que Irán pasaría a ser tratado como un Estado paria. Estas declaraciones confirman oficialmente que el régimen ya no es visto como un interlocutor válido, sino como un actor aislado y peligroso. Ante este panorama, la pregunta es inevitable. ¿Puede Irán escapar de esta crisis? La historia es clara. Los regímenes que pierden el respaldo popular se fragmentan internamente y quedan aislados en el escenario internacional, rara vez sobreviven. La administración de Khamenei intenta recurrir una vez más a sus alianzas con Rusia y China. Se sabe que aviones de carga Antonov procedentes de Moscú transportan material militar hacia Irán y que Pekín ha suministrado sistemas de defensa aérea HQ-9B. Pero la cuestión central es si ese apoyo es suficiente. Con Rusia atrapada en el desgaste prolongado de Ucrania y China cautelosa ante un posible conflicto comercial con la administración Trump, ninguno de estos aliados está dispuesto a sacrificar sus propios intereses por Teherán. Algunos cargamentos de munición o sistemas de radar no pueden sofocar la ira de millones de personas en las calles ni contrarrestar la superioridad militar de la Marina estadounidense. Aunque el régimen utiliza este respaldo externo como propaganda interna, la realidad geopolítica es clara. Irán está esencialmente solo. En el frente económico, la situación es aún más alarmante. La moneda iraní ha alcanzado su nivel más bajo de la historia. El discurso oficial de una economía de resistencia ha colapsado frente a una inflación descontrolada. Las huelgas de trabajadores petroleros, los sabotajes en infraestructuras energéticas y el cierre masivo de comercios están asfixiando los ingresos del Estado. Las protestas ya no se limitan a demandas de libertad política. La gente sale a la calle por necesidades básicas, alimentos, medicinas y supervivencia. En un país donde un padre no puede comprar leche para su hijo y un enfermo no consigue tratamiento médico, ninguna consigna ideológica ni decreto religioso puede sostener al poder. La narrativa que culpa exclusivamente a las sanciones occidentales ha dejado de convencer. La población es plenamente consciente de que miles de millones se destinan a conflictos en Líbano, Yemen y Siria, así como a programas armamentísticos, en lugar de atender las necesidades internas. Los cánticos que exigen priorizar a Irán por encima de Gaza o Líbano reflejan con claridad este despertar colectivo. Este colapso generalizado ha desencadenado también una crisis de liderazgo. La edad y el estado de salud de Khamenei han convertido la sucesión en un tema urgente. Dentro del régimen, los comandantes de la Guardia Revolucionaria y las élites religiosas ya compiten abiertamente por el poder. La deserción de diplomáticos como Ali Reza Herani puede interpretarse como una de las primeras señales visibles de esta lucha interna. Mientras el líder se muestra cada vez más debilitado, las facciones se enfrentan entre sí. Unos transfieren su riqueza al extranjero, otros buscan acuerdos secretos y algunos recurren a una violencia aún mayor para preservar sus posiciones. Esta fragmentación juega a favor de los manifestantes. Ya no se enfrentan a un Estado monolítico, sino a una estructura dividida, temerosa y profundamente desconfiada. En este contexto, el papel del ejército regular iraní, el Artesh, se vuelve decisivo. A diferencia de la Guardia Revolucionaria, el ejército está compuesto en gran parte por reclutas procedentes de la propia sociedad. Hasta ahora, su postura ha sido de observación silenciosa. Sin embargo, la historia demuestra que cuando un ejército decide mantenerse neutral o alinearse con el pueblo durante una crisis, el destino de un régimen autoritario queda sellado. Existen informes de soldados que se niegan a disparar contra civiles
civiles y de un creciente malestar en los cuarteles. Si en algún momento el ejército declara que no servirá a un régimen contra su propio pueblo o simplemente baja las armas, el poder de Kamani y de la Guardia Revolucionaria se desmoronará. El régimen es consciente de este riesgo y mantiene al ejército bajo una presión constante, pero el miedo tiene un límite. Al analizar en conjunto los datos, las imágenes y los acontecimientos, el panorama es inequívoco. La República Islámica de Irán atraviesa su crisis existencial más grave desde 1979, y esta vez no hay una salida visible. Miles de muertos, diplomáticos huyendo, una economía en ruinas, un Estado que dispara contra sus propios ciudadanos y potencias globales preparándose para actuar. Todo apunta a que el final del régimen de Teherán se aproxima. La admisión de Kamani sobre las muertes masivas equivale, en términos políticos, a firmar el acta de defunción del sistema. El miedo ha perdido su eficacia. El silencio se ha roto. El pueblo iraní parece decidido a no retroceder sin importar el costo. Este proceso puede prolongarse y lamentablemente implicar más sangre. Pero una cosa parece segura: Irán no volverá a ser el mismo. Los vientos del cambio se han transformado en una tormenta. Y esa tormenta no se detendrá hasta derribar los palacios construidos sobre cimientos podridos. ¿Crees que este incendio en Irán podrá apagarse? ¿O estamos ante una revolución capaz de redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio? ¿Acelerará una intervención militar occidental este proceso? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Para seguir informado, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta a este análisis. Nos vemos en la próxima entrega. Mantente atento a la verdad aquí en Mr. Warlog.